Bueno, entonces de nuevo muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos al Club de Lectura Un Mundo Feliz. Continuamos con Asimov. Eh, para el día de hoy vamos a charlar acerca del cuento Aquí no hay nadie excepto. Entonces, pues, damas y caballeros, quienes deseen participar, ya saben, pueden levantar la mano y les vamos dando el turno de la palabra. Marta Janet, buenas noches, te Bueno, escuchamos. buenas noches. Pues me gustó mucho el cuento por el humor que maneja. Y siento que está muy atravesado por la cinematografía de esa época, porque está como la típica chica que conquista al hombre con su sex appeal, que lo maneja, como que lo domina pues fácilmente. Y está el típico genio que no es capaz de hablar, ¿no? De decir las cosas y que se enreda pues en esas lides amorosas. Por otro lado, creo que hay una muy buena construcción del personaje de Junior. Es muy difícil, pienso yo, como elaborar un personaje que es una máquina, pero esta máquina es sagaz. Entonces, frente a otros personajes que son un poquito más torpes, digamos, de otros autores, este personaje es bastante sagaz y empieza a generar el conflicto a partir de su capricho. Entonces, eso me parece bien interesante, ese personaje ahí eh, al que hay que engañar para poder desconectar, ¿no? Hay que hacerle creer que se le va la luz, pero en realidad lo desconecta. Muchas gracias, qué chévere. Gracias a ti, Marta Janet. Creo que lo habíamos tocado el tema en las sesiones anteriores, efectivamente, de cómo el momento en el que está escrito el cuento afecta muchísimo precisamente como esa construcción de roles de esos personajes, sobre todo la construcción del personaje femenino, como bien lo señalaba Marta Janet, donde es esta mujer que eh, está desentendida de cierta manera de lo que está pasando, pero tiene la claridad de las soluciones, pero este hombre como que lo único que ve en ella es a una mujer hermosa y encantadora y entonces que tiene que ser como una femme fatal porque como es pelirroja y todo esto, entonces pues atribuyéndole como todos esos clichés a ella. Oscar, lo escuchamos. Es un cuento además muy emotivo, tiene a diferencia me parece que a diferencia de lo que habíamos leído hasta ahorita de Asimov, este hay como que más sentimiento, hay como que un poquito más de incluso en el sentido de urgencia de los hechos, de las cosas que van ocurriendo, hay como tanto más tensión, pero también hay un plano como más íntimo, ¿no? Como una reflexión más íntima bueno, el personaje de Bill y lo que siente por Miriam, si no me equivoco. Y incluso lo que siente, o al final, lo que uno intuye entre líneas, lo que siente la máquina, que es lo que siente esta inteligencia artificial muy al estilo de la época de lo que habíamos hablado anteriormente, computadoras que ocupan un piso entero y esta resulta que tiene como 2 metros de largo por uno de gigante, ¿no? La computadora al final, la inteligencia artificial muestra tener un grado de empatía grandísimo, ¿no? Y de alguna forma, así como el relato de anterior también recuerda o nos hace como que de repente respirar en la de todos los males del mundo, nos hace respirar de alguna manera tranquilos porque salimos bien librados, como baratos, no es esta inteligencia que quieren acabar el mundo y nos quieren
quieren extinguir, sino que esta mostró un grado de empatía, incluso de simpatía hacia el personaje de Bill. Me pareció genial. Muchas gracias, Oscar. En el momento de que aparece el personaje Junior y cuando intentan desconectarlo, a mí hasta cierto punto me parecía casi un relato de terror, ¿no? Porque además esta máquina tiene una suerte de tentáculos ahí que son unos cables y bueno, y como toda esa tensión que se termina generando acerca de qué puede hacer o qué no puede hacer y lo que les puede pasar mientras los desconectan y bueno, todo este tipo de cosas. Ahí me parece que se genera una tensión que al menos en los cuentos anteriores no habíamos encontrado, me parece. O sea, como que hubo mucho más ese momento como de suspenso, digamos, de saber qué va a pasar con esta máquina. Y otra cosa que quiero señalar que está como los primeros párrafos del cuento y de nuevo este narrador en primera persona. Vale, bueno, Stephanie sí sintió toda la tensión durante todo el tiempo. Este narrador en primera persona, que además es el personaje principal, tiene una manera de expresarse bien particular. Y lo quiero señalar para cuando describe a Mary Ann. Llega y dice, Mary Ann era la chica que habría sido mi novia si se hubieran dado dos condiciones. Primero, si ella hubiera querido. Segundo, si yo hubiera tenido agallas para pedírselo. Tiene el cabello rojo y alberga 2 toneladas de energía en un cuerpo de 50 kilos, que esa es una descripción bien curiosa, que está perfectamente configurado desde el suelo hasta el 1,60 m de altura. Es decir, la descripción que está generando de esta mujer es como si también fuera una máquina. O sea, como si fuera un computador, porque la manera como está creando las descripciones de ella es como si fuera también una máquina. Entonces, este personaje tiene una manera como bien particular de ver el mundo y sobre todo de ver a las personas. Ahí ese es otro detalle, el nombre Junior pareciera que lo ven como un niño, como algo inocente, pero que se va tornando peligroso, sí, de acuerdo. A mí me pareció una máquina hasta bondadosa, le da el empujón al baboso y ayuda en el trabajo de transmitir las fórmulas matemáticas por tabla. Claro que esa es como la manera en que se diluye la tensión, porque es simplemente la máquina realmente como queriéndole hacer el favor a este tipo que muy, muy inteligente y todo, pero como un poco habilidoso en sus relaciones sociales y que finalmente termina siendo la máquina la que le termina dando ese empujón que le faltaba y que supongo que no sé, será vergüenza o será qué sé yo, prefiere guardar ese secreto y llevárselo a la tumba, como diríamos por ahí. Nayarit, te escuchamos. Hola. Hubo una parte que me gustó mucho, la forma en que fue escrita, y es la descripción de Junior cuando el personaje dice es así de alto, así de largo, así, y dice, verdad, estoy por escrito. O sea, ese diálogo me parece que le da un carácter dinámico. Eso que suena de fondo son mi perra Mafalda y mi gata Magdalena. Esa como forma de introducir, como de darle movilidad a algo escrito me gusta mucho, porque es un artilugio como muy sencillo, pero si tú no lo sabes usar, se nota. ¿Sí? Es muy fácil identificar que es falso. Y aquí queda como tan natural que tú casi que pasas de largo y dices, sí, es como un chistecito que le da
Yo eso lo llamaría como una tercera dimensión, ¿sí? Que le da como más, robustece un poco el relato y te da más cercanía con el narrador. Eh, y siento que la descripción que él hace, que ahorita mencionaba a Diego, que la descripción que él hace de la mujer, ¿sí? El usar esas palabras en específico era para mostrar las diferencias en que se percibe, era como un cliché, ¿no? Como en The Big Bang Theory, Michelle Deaton, ¿sí? Como una incapacidad para referirse a las personas en el lenguaje usual, sino que digamos que es muy técnico. Y precisamente por eso me parecía tan llamativo y tan comprensible que el otro no quisiera que la chica se enterara que la idea había sido la máquina, porque era mostrar que la máquina era mucho más inteligente que él, ¿sí? Por lo menos más astuta. Y, y como película de horror, han visto, es Hellboy la 2. ¿Sí? En esa película, en Hellboy 2, hay unos soldados que nunca se destruyen, sino que se arreglan a sí mismos. ¿Sí? Entonces, yo pensaba en esos, pues como en esa noción de comprensión de las máquinas, de esas máquinas que tienen la habilidad de repararse a sí mismas. Eso, el ejército dorado, que también pasa como un poco bueno, no son ellos mismos, pero en esta película, en Toy Story la uno, cuando los otros muñecos pues reparan a los otros. O sea, me siento que es como la capacidad de identificar o atribuirle a una construcción mecánica la posibilidad de mejorarse a sí mismo. Ah, ya, otra película que también, y creo que está basada en una novela de Stephen King, que tiene nombre de mujer, ¿será Roxanne? Que es un carro que se mejora a sí mismo. Christine, gracias. Ay, yo soy malísima persona. Christine, sí, que el carro se hace a sí mismo todas las reparaciones, o sea, él se mejora solo. Entonces, siento que ahí hay eso creo que lo llaman un leitmotiv, que es como una repeticióncita y que hace como la idea de la máquina inteligente. Entonces, en el cuento yo noto mucho eso, no sé si sea de los pioneros, porque no sé si HAL, el de Odisea 2001 en el espacio, ¿en qué año fue escrito ese libro? Es como de los 70s. Yo lo tengo por allí, pues no manera por allí. Pero, o sea, es como un poco como HAL, es eso de darles esa habilidad a las máquinas y atribuirles esa inteligencia y además hacerla útil para el humano. Y vuelve y juega la noción de Asimov de que las máquinas siempre serán, incluso la inteligencia de las máquinas siempre va a ser en favor de la humanidad. Esa es como la noción. Él siempre ve el futuro de una manera muy optimista. Y siento que este cuento es eso. El cuento es muy optimista, es muy tranquilo y es muy profundo a pesar de que no puede pasar como por encima de las cosas que dice, pero si uno vuelve y se va a en la parte 2 nota muchas cosas de una visión muy aguda de lo que se está por desarrollar o de lo que se está desarrollando en el mundo. Yo definitivamente no pude percibir el cuento como un cuento tranquilo. Por, por el misterio que siembra desde la primera página. Hay algo de zozobra en el personaje principal y que además luego como que, o sea, está como en medio de una angustia y es como que luego pues nos va a contar esa angustia y que efectivamente esa angustia se dispara por la llamada telefónica del otro amigo.
Entonces como que toda esa construcción de ese conjunto de ideas, yo era como que yo decía como, bueno, esto puede ser algo terrible. Aquí algo mal va a salir. Porque me parece que es como de nuevo, la clásica construcción de la narrativa de suspenso slash terror. O sea, como que el personaje nos diga como algo sucedió, pero entonces espera y les cuento. Entonces uno, claro, uno la expectativa es mirar a ver qué termina pasando y como que a solo hasta el puro final del cuento, como que se alivia, pero de todas maneras yo me quedé pensando como claro, la máquina es la que realmente le grita, porque es que además le grita y le insulta, ¿no? Que como va, baboso, no me acuerdo cuál es la palabra, sopenco, no me acuerdo cuál es la palabra que utiliza. Eh, entonces, sopenco. Yo me imaginaba, pues dentro de todo, a la máquina irritada. O sea, yo vi a una máquina irritada, una máquina molesta, una máquina como sintiendo como... imbécil. O sea, fue... Entonces como que a pesar de que el final eh, es un poco más suave, pero yo como que todo el cuento quedé con una sensación así como de tensión, pero no sé, o sea, muy agradable de todas maneras todo el recorrido del cuento. Otro detalle que quiero señalar antes de dar la palabra es cómo esa idea, muy estadounidense por cierto, de las primeras páginas nos construyen la historia de que efectivamente estas son unas personas que han creado una máquina, un computador, un algo que es muy importante, pero que realmente lo valioso es obtener las patentes. Es muy gringo eso, ¿no? Y lo dice puntualmente el cuento hacia el final de uno de los párrafos donde dice, porque está hablando un poco de la situación económica de los docentes universitarios. No necesito contarles cuánto ganan los profesores universitarios. Con la inflación y con los impuestos equivale a casi nada. Desde luego, si lográbamos obtener las patentes básicas para nuestra maquinita pensante, todo cambiaría. Entonces, claro, el control de la patente como ese aspecto vigente de si yo controlo eso, ahí es donde yo me puedo enriquecer. Sí, o sea, hoy en día el problema es que las ideas de las patentes pues se expandieron, o sea, se globalizaron. Y todo ahora es un problema de patentes porque esa es la gracia del control económico y de producción de un montón de cosas. Clara, te escuchamos. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que ellos estaban trabajando en esa máquina artificial y cuando lograron buenos resultados se asustaron. Entonces es llamativo cómo uno trabaja buscando un algo y cuando lo consigue no se emociona y no se asusta. Entonces, igual no les estaba haciendo ningún daño. Hasta donde pasó, Junior solamente les habló, los imitó y ya como un loro o algo así. Entonces, debieron haber celebrado ese logro y lo que hicieron fue apagarlo. Entonces fue llamativo para mí en ese sentido de que cuando lograron algo de lo que estaban trabajando, lo que hicieron fue desconectarlo y asustarse. Gracias, Clara. A propósito de eso que señalas, y de nuevo, yo no sé qué impresión o qué imagen quedó en ustedes, pero la máquina tiene unas cosas interiores muy vivas. Por ejemplo, la manera como para que pueda hablar es porque al interior suyo le apareció un diafragma. Y yo vi algo, o sea, a mí la palabra diafragma no me puede evocar nada metálico, sino realmente algo muy visceral. Entonces, como que yo me imaginaba dentro de esta caja unas cosas medio pegachentas y además esos cables que parecen tentáculos, o sea, una cosa muy alien. Y yo decía como, oh, ¿qué está haciendo? O sea, ¿qué es lo que está haciendo esta máquina? Porque claro, el miedo
como señalaba Clara, que tenían estos dos personas, es como que se estaba autoconstruyendo, como que ellos pusieron unas piezas, pero como que la unión de esas piezas, más que esté conectado a la corriente, empezaron a tomar decisiones, digamos, para ponerse cosas para poder hacer más de lo que pretendían, como lo señala Nayarit. Sí, claro, la máquina estaba haciendo mucho más de lo que originalmente, para lo que originalmente estaba diseñada, y creo que ese es el miedo. O sea, ahí radica el miedo de estos dos personajes, donde dicen como, no, pero es que qué tal, porque recuerden el miedo, qué tal que esta máquina arranque a llamar a todo el mundo. Eso fue muy cómico, o sea, como que el miedo un poco como que hoy diría como, ay, tan lindos. Eh, sí, o sea, como el miedo es que empieza a llamar. Eso me parece muy cómico. David, lo escuchamos. Bueno, buenas noches para todos y todas. A mí este cuento no me gustó. Creo que, creo que no me gusta porque no termina como de decidirse realmente de qué quiere ir. Entonces siento que a veces tiene como un tono de terror, a veces un tono de comedia. Al final cierra como con algo muy romántico que la verdad no me convence. Eh, y yo digo que es terror porque al principio pasa que inicia con él pidiendo disculpas, bueno, diciendo no fue culpa nuestra. Entonces yo sí creo que en algún momento Junior se descontroló, se volvió Skynet, porque siempre es como ella haciendo, sí, como construyéndose a ella misma. Entonces yo creo que ella también termina como haciendo que la descubran en cierta medida y que la desconecten también. Entonces siento que sí, que termina siendo algo como muy así Terminator. También tengo la sensación que tiene Diego de que parece algo más orgánico que una máquina, la parte de adentro. Y esa parte de los tornillos que se aprietan solos, y esa parte sí, no, no me terminó de convencer, o sea, fue como, no me creo esto, ¿sí? No me convence que esto sea algo tecnológico, sino a veces sentía más como eso, como, uy, esto me suena que hay un fantasma dentro de esa máquina o algo así. Entonces, no me gustó mucho, aunque sí hay cosas, bueno, que supongo hablaremos en la segunda parte, que me parecieron muy interesantes, el tema con los automóviles y esto, eso me gustó. Gracias, David. Sí, parece un episodio de Twilight Zone, porque hay por ejemplo, esa escena que señala David de los tornillos que se salen solos y que, bueno, y que luego Merian dice, no, pero pues ustedes que no saben manejar un destornillador, vea que esos tornillos están ahí todos flojitos. Entonces, claro, como que en el cuento se introduce un elemento que quizás lo habíamos visto en el primer cuento, ¿se acuerdan? El problema de este diablo, de este demonio. Aquí hay una cosa, llamémosla metafísica, paranormal, extrañísima dentro del tono del cuento, que son esas acciones, que uno se pone a preguntar como, creería yo que la intención de Asimov con la escena es como que la máquina, o sea, la caja esta, el aparato este, está haciendo eso. Es decir, la gracia sería que la primera lectura no es como que hay un fantasma o hay una entidad metafísica que está haciendo esto, sino que es, llamémoslo, la voluntad de la máquina la que primero hace que no se salgan los tornillos y luego que se aflojen. Y sobre todo que se aflojan es porque además está Meriana ahí cerca. Bueno, es que es una cosa ahí toda. Es que no sé, es que esa vaina con lo de la mujer es. Y Asimov está complejo. Honestamente está complejo. Pero creo que va, o sea, la intención está dirigida hacia esa situación. Hacerle pensar al lector que es la máquina la que está realizando esas acciones. Sí,
Entonces se aflojan porque lo van a quemar, entonces como lo van a quemar, ellos dicen que la máquina los escuchó y entonces, porque es algo así, claro, del único personaje que realmente no sabemos qué piensa es la máquina. O sea, de la máquina estamos viendo sus acciones, pero no sus pensamientos. En cambio, como estamos metidos aquí en la cabeza de varios personajes, realmente de eso es lo que nos termina llegando a nosotros. Y creo que eso también va ligado a algo que no sé cómo interpretarlo, que es cuando efectivamente el cuento al principio dice, no, no, olvidaba que ustedes no pueden verme. La pregunta ahí sería, ¿quiénes son ustedes? Porque realmente la respuesta no es el lector. Claro, esa es la obviedad, digamos, pues, del juego con alguien que está viendo el texto, pero internamente en el cuento, ¿a quién le está hablando? ¿A quiénes les está hablando estos personajes cuando dicen, no, olvidaba que ustedes no pueden verme? Yo me imaginé un montón de cosas re locas, ni se imaginan. O sea, como que el narrador se había desmaterializado o que estaba metido dentro de una caja o un montón, porque yo decía, ¿quién es? O sea, pero es que si fuera una bitácora, no hablaría del poder verme, sino como que ustedes se van a enterar después, o sea, sería una relación más temporal que espacial. Y aquí la relación del no poder ver es del espacio, es como que estamos compartiendo el mismo espacio, pero realmente yo no lo puedo ver a él. Entonces yo dije, uy, o sea, eso me pareció loquísimo. Y pensando un poco en lo que acabamos de comentar del final y el problema está de la máquina y su cosa medio paranormal, ahí hay un elemento en ese no poder verme que también creo que se liga un poco como en ese tono, como que es muy sospechoso y es algo que el personaje no vuelve a reparar en todo el cuento. O sea, no vuelve a repetirnos que es un problema de que no nos podemos ver, sino que lo menciona al principio y ya, lo deja ahí y que entonces es como acuérdese que yo le voy a hacer un montón de descripciones, es porque usted no está viendo lo que yo veo. Que yo dije como, eso está muy loco. Pero si le dicta a la máquina en que graba la bitácora, o sea, eso sería como decir que al final, ¿quién terminó contando el cuento de la máquina? No, sería muy loco, porque de todas maneras, hay una separación de los personajes, Nayarit. No, yo lo pensé, es que aquí tengo que hacer una referencia pop de comienzos de siglo de la tecnología con la que contábamos, y es que corría el año 2001, corría el año 2001 y cuando yo hacía mis trabajos en la universidad, a veces alguien tenía una aplicación que era, pues en ese entonces no sabíamos que le llamaban aplicaciones, un software al que uno le dictaba, y eso era pues la cosa más moderna que había para poder hacer los trabajos, incluso ayudaba a traducir y esas cosas. Entonces, cuando yo leí el cuento, que a mí también me pareció eso como llamativo, dije, pensé en eso. Pensé en estos aparaticos, pues que ahora son muy comunes, pero en esa época eran muy modernos, donde tú le dictas y el aparatico escribe, porque además resulta más práctico para efectos de llevar una bitácora de laboratorio, una bitácora de investigación, salvo que tú necesites pues unos datos muy específicos, en lo demás te sale muy práctico. Entonces yo pensaba, todo el tiempo estuve pensando, fue que el tipo estaba comentándoselo como llevando, no sé, un video, una especie de video referente y con el que está hablando, como en Avatar, pero la película de Spielberg, no la del maestro del agua, sino la otra,
que este tipo empieza a hablarle a hacer esas grabaciones y esas grabaciones son las que resultan usadas por los militares, algo así. Yo todo el tiempo estuve pensando en ese tono. Y también como la mezcolanza, yo decía, es una típica comedia de los 50. O sea, esto es The Twilight Zone, Hechizada, Mi Bella Genio, Tierra de Gigantes, que no, o sea, que eran tensos, pero terminaban siendo a la larga comedias y al ser comedias como que permitían pasar. Yo también veo ahí como que está tratando de pasar de los filtros de la Guerra Fría. Sí, que es esa clase de historias que dicen cosas pero que no se quieren decir del todo. Y recordemos que pues en 1953 tampoco es que fuera una época muy tranquila y muy... había mucho tema de espionaje, mucho tema de máquinas y Asimov era de origen ruso. Entonces, que siento que ahí también él intentaba americanizar un poco la historia para hacerla muy del contexto, muy del lugar y darle, y parecer una típica historia americana. Lo que ellos dirían, sí, una típica historia americana. Entonces, les meto todo esto para dejar en el fondo una espinita. Y narrativamente hablando, incluso los nombres de los tipos son muy parecidos, uno no les presta atención. Sí, y es muy de... Yo siento que la mujer es un arquetipo, entra mucho en el estereotipo, arquetipo, de, es que es pelirroja y entonces como las pelirrojas tienen fama de ser malhumoradas, entonces se porta así solo para hacerle honor a las pelirrojas. Sí, entonces si hubiera sido rubia, entonces habría dicho que las rubias tontas y así, o sea, es como muy del cliché tratando de acudir a esa clase de narrativa de la época. Porque es que sí, claro, si lo leemos hoy decimos, vaya, coma, pero estamos hablando de 1953. Es exactamente la misma tonalidad en la que está lo que audiovisualmente está presentando. Yo no sé si ya para ese entonces haya la televisión a color, imagino que sí. En 54 todavía no, en 53 todavía no. Porque yo siento que hay como una especie de guión cinematográfico y el rojo era un color muy llamativo pensándolo en cine o pensándolo en pantalla, al punto que los zapatos de Dorothy en El Mago de Oz, en el cuento son de plata y en la película son de rubí, precisamente por eso. Yo como que lo estaba viendo todo muy technicolor, ella muy pin-up, viéndolo muy visual. Sí, estaba, no sé, yo todo el tiempo estuve leyendo este cuento en función cinematográfica, en cámaras, como que no lo pensé en un hombre de esa época contándonos, sino un hombre de esa época imaginándose un futuro, pero a partir de los elementos que tiene la época. Y haciendo por eso toda esa mezcla muy televisiva. Pues yo no sé por qué estuve pensando todo el tiempo en eso, en televisión, en Stanley Kubrick, en esos colores, incluso hasta pensé en cuáles podrían ser las actrices que habrían podido hacer el papel. Los tipos, cualquier genérico daba igual, pero la chica tenía que ser una pelirroja despampanante. ¿Sí? Entonces había muchas pelirrojas despampanantes en esa época que podrían haber sido perfectas. Entonces era como sintiéndolo muy desde ese tono medio light para en el fondo meter algo mucho más profundo. Gracias, Nayarit. Oscar. Hola. Sí, el cuento me parece que Asimov
está muy, muy, bueno, obviamente muy metido en su época y como dice un poco Nayeli, sí, hay un tema de la dimensión desconocida, de ese tipo de narrativa, ¿no? Además, en la época, para quién escribía el escritor de ciencia ficción, ¿no? Escribía para revistas genéricas o revistas especializadas en el género, pero lo que llamaban pulp, ¿no? Que eran revistas donde venían cualquier cantidad de otros relatos, entonces competían con otros autores en popularidad, así como habían revistas de misterio, como la Weird Tales y otras revistas por el estilo. Así que tal vez no se mete en el tema de ciencia dura, de explicar por cómo los tornillos dan vuelta, de dónde sale la membrana, si es una membrana, el diafragma, si es un diafragma mecánico. O sea, no cae en esos detalles porque le interesa el ambiente, que más allá de que esté bien logrado o no, al principio, toda la primera, no sé, yo creo que hasta los últimos 2, 3 párrafos, mantiene una coherencia narrativa de mucha tensión, de mucha expectativa, de miedo, ¿no? De que aquí va a pasar algo malo, ¿no? Como el cuento de García Márquez, aquí va a pasar algo realmente malo. Pero después como que aterriza y termina con un final, sí, un final feliz, pero insisto, tal vez el tema es porque él está escribiendo a un público general y que además los 50 y 60 fueron una época muy, muy, escribió muchísimo y tal vez estaba aún como que ensayando eh, cuál era el tipo de, de discurso, el tipo de historia que le convenía más comercialmente, porque al fin y al cabo él termina viviendo de esto en algún momento, ¿no? Eh, los miedos y las leyendas urbanas y la preocupación de la época no era que las máquinas nos dominaran, ¿no? En el momento el miedo era que nos acabáramos en una guerra nuclear, que alguien apretara el botón de alguno de los dos lados y nos extinguiéramos a punta de bombas nucleares. Y digamos que por ahí iba más un poco el miedo, ¿no? Fíjate, en la fue el nombre de todos los males del mundo, si mal no recuerdo. Ese era el miedo, ese era el propósito de la multivac, ¿no? Evitar que nos matáramos. Y tal vez acá, insisto, el tema no es tanto que la máquina nos va a matar, como decías hace un momento, Diego. O sea, tal vez dentro de todo la preocupación era la pillería, la picardía de la máquina, empezar a llamar a la gente y hacerse pasar por Cliff, creo que era el nombre del otro científico, o hacer algún tipo de broma que la beneficiara, más allá de que fuera a atentar. En algún momento da el susto. Merian se acerca y trata de desconectar, Cliff también lo intenta y sale el brazo, entonces uno piensa, uy, sí, aquí va a haber derramamiento de sangre, pero no, al final todo, como digo, al final hay un bajón en el ritmo para dar un final feliz, un final simpático, amigable, y creo que eso va muy, muy, muy de la época, ¿no? A diferencia de tal vez otros autores en donde, eso era lo otro que iba a comentar para terminar, cuáles eran los miedos de la época. El primero, la guerra nuclear, por el tema de la Guerra Fría, y el otro también, miedos dentro del imaginario, me refiero, y el otro también precisamente también por la Guerra Fría era la carrera por la conquista del espacio, por llegar a la Luna, por llegar a otros planetas, las sondas, etcétera. Entonces venía todo el tema de los marcianos, de que venían los extraterrestres, etcétera. Entonces tenemos gente no recuerdo el nombre del autor, creo que es Renzi Campbell, el de ¿quién anda ahí? Que luego se convirtió en la película La Cosa, de Tim.
que también es de la época. Esos eran los otros miedos, ¿no? O que nos acabáramos una guerra nuclear o que nos invadieran los extraterrestres y nos comieran al estilo de la guerra de los mundos, ¿no? Entonces, sí, literariamente tal vez tiene sus fallas, pero son fallas que, más que fallas, digamos, también tenemos que admitir que Asimov no era un maestro de la narrativa, sino de los ambientes, de la creatividad, de la imaginación y de los mundos o de las posibilidades que la tecnología nos traía, ¿no? Nos presentaba. Como lo vemos en todas las referencias que hace tanto de la época como sus suposiciones en lo que podría ser el futuro para el momento. Vale, gracias. Gracias, Oscar. Estaba revisando y buscando como la indicación puntual de en dónde fue publicado este cuento. Este cuento en el año 53 lo publica una editorial que se llama Ballantine, que en ese mismo año, esa misma editorial publica Fahrenheit 451, entre otras cosas que publicó ese año. Entonces, me puse a lucubrar y yo dije, estos escritores estaban definiendo la ciencia ficción como muchos la conocemos hoy en día. En donde, claro, para algunos la ciencia ficción es el viaje en el espacio. Para otros la ciencia ficción es el futuro tecnológico. Para otros es la distopía. Entonces yo creo que todos estos autores en algún punto, para el caso Asimov en este cuento, dentro de esas múltiples posibilidades de vinculación de lo que es la ciencia ficción, como con los múltiples géneros, era como intentar un cuento que se acercara o que quedara limítrofe entre lo que conocemos como la ciencia ficción, porque reconocemos ciertos elementos propios, con un género que es un poco ahí medio, no lo voy a llamar terror porque no es tanto como tal, pero casi que colinda con lo fantástico. Vecindario con el que siempre ha estado la ciencia ficción. O sea, la ciencia ficción y lo fantástico han sido vecinos mucho tiempo y eso se sigue discutiendo hoy en día. A mí me parece, y esa es mi apuesta, que Asimov con este cuento estaba jugando con ese lindero, realmente. Como traspasar uno y otro para hacer pruebas, porque claro, o sea, son cuentos, en los cuentos se puede experimentar mucho más. Ya en la novela pues toca hacer apuestas mucho más fuertes, mucho más concretas, mucho más claras, pero me parece que en los cuentos lo que siempre ha pasado como género, el género cuento, es que muchos escritores lo que hacen son experimentos y apuestas. Intentemos hacer esto, intentemos unir estas dos cosas, intentemos mezclar estas tres cosas y lo hacen. Entonces, claro, esta, llamémosla, irregularidad que hemos encontrado en los muy pocos cuentos que hemos revisado de esta antología de cuentos, de los cuentos 1, donde yo no sé, yo todavía no he hecho la cuenta de cuántos cuentos tienen en este libro, pero debe tener al menos unos 30 o tal vez un poco más. Creo que es un poco eso. Es un autor que está apostándole a diversificar las posibilidades de la ciencia ficción. Y en este caso, este cuento es una de ellas, como voy a intentar unir esto típico de la ciencia ficción, que es la relación de la tecnología, con otro género que, de nuevo, siempre ha estado ahí como muy cerca, que es un poco eso, como el de tanto el terror como el de lo fantástico. Marta Yanet por aquí nos dice, relés de tubos vacíos, de modo que las corrientes eléctricas microscópicas se pueden controlar, encender y apagar aquí y allá. Términos científicos como estrategia para sustentar los argumentos y conseguir verosimilitud. Y de hecho, usar la terminología de la tecnología de punta del momento. Es decir, el tubo al vacío era
la tecnología de los años 50. O sea, pues tubos al vacío lo hacía todo. O sea, los radios tenían tubos al vacío, los televisores eran tubo al vacío. Entonces, claro, esos primeros computadores, efectivamente, pues la parte de voltaje, pues eran tubos al vacío. Entonces, claro, de nuevo él está acudiendo a la tecnología que existía en su momento. Que eso es muy interesante porque muchas veces creemos que la ciencia ficción es que tiene que inventar tecnología para que sea ciencia ficción. Yo no lo creo. Yo lo que creo es, con lo que yo tengo, en el tiempo en el que vivo, hacer algo que sea más allá de las posibilidades presentes. Que eso, de nuevo, yo siempre lo traigo a reflexión en este espacio. Me parece que es la gran dificultad de la ciencia ficción más rígida en este 2023. Porque creo que, por ejemplo, nosotros ya no tenemos un conocimiento como tan cercano o puntual de lo tecnológico hoy en día. O sea, sí, yo puedo hablar de microprocesadores, pero pues es que la palabra se queda como hasta corta. Podemos hablar de chips, pero de nuevo, la palabra se queda un poco corta. Hablar de relés y de tubos de vacío me parece que era muy puntual en términos tecnológicos para el cuento de Asimov, pero hoy en día, si nosotros realmente queremos escribir un cuento como con esa misma terminología del año 2023, nos toca pegarnos la investigada del siglo, porque seguramente a medida que vayamos leyendo vamos a encontrar más y más conceptos y términos y cosas que no nos alcanzamos a imaginar que hoy en día existen. Esa me parece que es la complejidad de esa vertiente de la ciencia ficción para escribir hoy en día, y creo que por eso, de nuevo mi apuesta, de nuevo mi interpretación, la ciencia ficción, al menos en Latinoamérica, no está apuntando hacia un problema tecnológico, sino es, de nuevo, coger la ciencia ficción y acercarla a otras ciencias menos ciencias, llamémoslo, que son las sociales, que son la psicología, que es como acercarla a esas otras ciencias y a esos campos y empezar a hacer apuestas narrativas de qué pasaría si yo uno esos dos mundos y creo una novela o creo un cuento. ¿Por qué no? Es que, sí, menos ciencias, menos rígido, menos, ¿cómo se llama eso? Menos rigor científico, Eso, dicen eso las es. vacas sagradas. Eso, que igual todo eso sí suena como a despectivo en relación a las sociales, pero ustedes me entienden, no es que sean menos. Ah, Nayarit. Que esa referencia que hiciste ahorita a los relés y esas cosas y que yo hice hace un rato a esa software de antes, yo creo que como Asimov estaba empezando en estos cuentos, todavía no se había pillado eso, precisamente. Y es que además, pues yo no, digamos que siento que los que estamos entre los 50 y los 35, que estamos en ese periodo, en esa etapa, hemos visto una evolución en la tecnología y en el lenguaje, pues que era inimaginable en los 50. Pero Asimov después, cuando empieza a desarrollar mucho más algunos relatos, ya empieza a hablar, por ejemplo, de cerebros positrónicos y después la robótica empieza a usar el término como una especie de homenaje a él, porque pues igual se hubiera podido llamar de otra manera. Y era como, ha sido también como a mí una dinámica que me gusta mucho es esa, la que tiene la ciencia ficción con la tecnología, cuando se atreven a nombrar cosas y de repente la tecnología las desarrolla y dice, bueno, pongámosle tal nombre. En este caso, usar el término de relés y de tubos al vacío, pues era una cosa de la que él aprende. Me refiero a Simón.
de la que aprende, porque más adelante uno casi no encuentra como esas descripciones. Eso sí dura un montón de tiempo, pero un montón de tiempo en un montón de cuentos va a hablar de tarjetas perforadas. O sea, ese de las tarjetas perforadas dura muchos años, pero lo que tiene que ver con tecnologías internas sí cambia bastante. Y en la medida en que avanza en la saga de los robots, empieza a aludir un poco más a un aspecto con el que él hace un chiste acá, que es lo de las máquinas inteligentes. ¿Sí? Y al punto, los otorga inteligencia al punto que desarrolla la psicorrobótica, o que es crear toda una profesión de psicólogos que son personas que están capacitadas para dialogar con los robots y comprenderlos. Porque normalmente los humanos corrientes, cuando conversan con un robot, conversan como si se tratara de una persona y la lógica rígida del robot hace que él lo interprete de otra manera. Entonces, yo siento aquí, pues como a mí sí este señor me encanta tanto, aquí yo noto eso, es como un punto de inicio de algo que va a venir desarrollando con muchísima, muchísima más profundidad más adelante. Y no sé si ya podamos entrar a la segunda parte donde uno dice cómo, donde uno pues alaba la capacidad visionaria de este sujeto sobre la importancia de reducir la tecnología a tamaños que sean cada vez más portátiles, no expandirla como por ejemplo en Multivac, ¿sí? Que estábamos agrandándola y agrandándola y agrandándola a edificios completos, ¿sí? Y a tener la totalidad de la información, y aquí estamos hablando de achicarla al punto que sea portable. Y cómo en esto ya uno ve las Mac, ¿sí? De colorcitos. Uno ya ve el computador que tú puedes tener en tu casa. Y a mí por lo menos me gusta pensar que muchos de estos grandes inventores, desarrolladores, creadores, fueron cerebros jóvenes que se alimentaron con esta clase de narrativa, que las invitó a soñar por este lado, ¿sí? Que los llevó a pensarse un mundo en el que la tecnología tuviera estas oportunidades y estas posibilidades y que se rompiera como que es lo que hay es lo que puedo hacer. Y considero que por eso son tan esenciales los lugares como este, ¿sí? Para pensar las posibilidades y sentir que si lo puedo imaginar, lo puedo intentar como mínimo. Y yo siento que si alguien mucho más joven leyó esto, en algún momento dijo, oh, si es posible tener un auto inteligente, y pues ya los están desarrollando con todos los problemas que le puedan ser atribuibles, pero ya desde esa época uno estaba en la onda de los supersónicos, de imaginarse que esto se manejaran solos y no tuviéramos que conducir, y pensar que la mayoría de los problemas de tráfico eran atribuibles a fallas humanas. Entonces, siento que ahí también está una imagen muy poderosa y que si se publicaba para el público que se publicaba, estaba apuntándole a gente que estuviera un poco inquieta. Y esas inquietudes y esas ideas también me parecen muy valiosas en ese contexto. Gracias, Nayarit. Quiero señalar dos cosas que me parecen importantes en la construcción de los personajes. A mí algo que se me había hecho muy raro era las pocas claridades que tienen los humanos de este cuento. ¿A qué me refiero? Dice por aquí en una parte del cuento: el espectáculo empezó Mary Ann, pero no pude decir nada más porque la agarré de la muñeca y nos fuimos. Eso demuestra que yo estaba fuera de mí. En circunstancias normales, jamás la habría tratado con brusquedad. Mary Ann es toda una dama, pero yo tenía demasiadas cosas en la mente. Ni siquiera recuerdo haberla agarrado de la muñeca. Prácticamente en el mismo párrafo, el personaje me dice
que la agarró de la muñeca y la sacó, y luego inmediatamente me dice que es que no se acuerda. A pesar que además luego más adelante ella se está tocando las muñecas. Entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué construir este tipo de personajes que no tienen ninguna certeza? Creo que eso lo va a utilizar en el siguiente momento del cuento para afirmar este tipo de cosas que también me parecieron muy curiosas. Están hablando Cliff y Bill y dice, el teléfono no está donde lo dejé, observó Cliff. ¿Cómo lo sabes? Porque lo dejé allí, señaló, y ahora está aquí. Si tenía razón, el teléfono se había acercado a Junior. Tragué saliva. Entonces yo dije, ¿cómo así? O sea, cuando yo llegué a ese punto del cuento, yo dije, ¿en serio? O sea, ¿cómo así que el teléfono se acercó a Junior? Y no redactarlo, porque claro, es algo, o sea, es algo todavía más inverosímil pensar que Junior había acercado el teléfono. Como si el teléfono o se hubiera rodado o hubiera empezado a reptar o ese. Entonces, esa incertidumbre de los personajes respecto de sus propias acciones me permiten que cuando yo paso por esta frase, el teléfono se había acercado a Junior, me suene natural. Porque claro, es como una persona que en un momento de tensión no está razonando con claridad y empieza como a lanzar ideas. E inmediatamente el personaje dice, tal vez no lo recuerdas bien. Traté de sonreír, pero no resultó muy natural. ¿Dónde está el destornillador? Y bueno, ahí viene todo el problema de los tornillos. Entonces, a mí me parecía muy curioso que estos tipos tuvieran tantas dudas, como que la memoria les falla, como que no se acuerdan, como que hacen generan unas expresiones de las cuales uno como que diría, pero, ¿por qué estás diciendo eso? Porque además lo que se quiere es como mostrar que la máquina tiene más certezas, tiene más decisiones. Creo que ese es un poco también el juego del cuento en relación en el juego entre los humanos y la máquina. Que como que lo que nos dice los humanos tiene un dejo de incertidumbre, como de duda, como de, pero no me acuerdo, mientras que la máquina, pues, o sea, yo imaginé que Junior lo acercó con sus brazos. Sí, o sea, de nuevo, como que ahí hay una duda, como que hay un presentimiento, como que imaginan, como que está pasando, como que no. Mientras que la máquina se iba haciendo cosas a diestra y siniestra. Sonia, te escuchamos. Bueno, me parece que el cuento en un lenguaje muy sencillo logra manejar un nivel de tensión bien interesante todo el tiempo. Esta explicación la encontré yo más adelante, no sé si sea así, pero con los brazos, o sea, él creó sus propios brazos, la máquina Junior, y fue así como logró alcanzar el teléfono y supuestamente y hacer la llamada. Sin embargo, al finalizar el cuento, lo que yo entendí es que uh, no es Junior el que habla, el que le grita al narrador pues, que le diga que se va a casar, ¿no? Sino que hay como una voz adicional que es inexplicable, de dónde sale, de dónde surge, y ahí pues continúa como un continuar de misterio. Pero el cierre no hace mención nunca a ese punto, sino que pues se dedica a la parte romántica. Esa parte pues me parece un poco, digamos, podría ser las dos cosas, ¿no? Hacer alusión a que no existió, o sea, que sigue existiendo el misterio de de alguien invisible pues, que es en realidad que controla y que no fue Junior en el momento el que lo hizo a pesar de los brazos, a pesar del diafragma. Y el otro punto es cómo se da a la mujer unas acciones totalmente incongruentes respecto de lo que está ocurriendo. Comentar un par de cositas. Una que Asimov no era físico,
Él era de formación bioquímico, medicina, así que él necesita tal vez de buscar la manera de darle una legitimidad científica en sus posibilidades a sus relatos, ¿no? Por eso es que hace la mención al tema de estos componentes que son, digamos que básicos de todo aparato electrónico de la época, los relés y los tubos al vacío. Y también hace mención a precedentes, a científicos, en este caso matemáticos y físicos de la época, como este señor Robert Wiener, que es el padre de la cibernética moderna y además el que implementa el término inclusive, ¿no? Lo que para el momento empezó a ser el manejo inteligente de la maquinaria, ¿no? La automatización mucho más precisa de ciertos procesos eh, mecánicos y que además yo conocía un poco quién era Weiner, pero no sabía mucho más allá de que, bueno, de que era el padre de la cibernética. Y me puse a investigar un poco más y resulta que Weiner trabajó a su vez con Alan Turing, que es el matemático de código Enigma, que aparece en la película, pero que hizo un montón de cosas y contribuyó un mundo a la computación, ¿no? Al cálculo, especialmente el tema matemático de los cálculos. Y además supera lugar el tema porque el relato habla de un mecánico que es Bill y un matemático que es el otro personaje, ¿no? Entonces, ahí de alguna forma él busca darle esa legitimidad científica a lo que está diciendo, ¿no? Allá de que haya ciencia o no, de que en algún momento uno un poco con de repente el tema de cómo se autoconstruye internamente. Sí, hay ciertas vaguedades allí, pero como que busca más taparlas un poco desde esas referencias eh, muy vigentes para la época. Igual me parece que fue una genialidad en muchos sentidos el relato cuando habla del tema de que precisamente a través de la cibernética va a poder llegar a tener, a existir carros que se manejen por sí solos, ¿no? Porque esa era la idea, ¿no? De la cibernética. Y fíjense que no habla de inteligencia artificial, no habla de máquinas autosuficientes o pensantes en sí mismas, más allá del tema puntual de Junior, sino que siempre habla, son como de procesos automatizados, ¿no? Todavía la idea que tenemos hoy día de algoritmo, inteligencia artificial, etcétera, todavía no estaba como que muy en la palestra, muy clara. Se asomaba la idea todavía tímidamente, ¿no? Pero me sigue pareciendo que aunque no es el mejor relato, sí está dentro de los que dejan mucho, eh, mucho tema a debatir precisamente por lo visionario del tema, ¿no? De que las máquinas de que se hablaban que tenían inteligencia eran estos robots estilo perdidos en el espacio, estilo, ¿sabes? Que eran humanoides, no tan inteligentes realmente, eran medio el personaje cómico de la película o el personaje cómico o el personaje terrorífico. Un poco lo que muestra acá con Junior, que se debate un poquito entre las dos, eh, pero que insisto, sigue él siendo muy discreto al no aventurarse más allá y deja un relato muy simpático, muy de fácil consumo, que genera expectativas en unas pocas páginas además, que deja ese, digamos que buen gusto, ese buen sabor de boca para aventurarse a leer algo más de él. Y vuelvo y me pongo
en los zapatos de un lector de ciencia ficción, de este tipo de relatos, de este tipo de revistas de los años 50, ¿quién era? Por lo general, adolescentes o gente joven, ¿no? Y no era considerada literatura seria, aún hoy día para algunos no lo es. Así que por mi parte me sigue pareciendo un excelente referente para entender cómo ha evolucionado este tema de la ciencia ficción. Muchas gracias, Oscar. A propósito de lo que Oscar señalaba, miremos cómo es que redacta esta idea de esta posibilidad de el aparato en los carros. Estábamos interesados especialmente en el tema de los automóviles. Supongamos que uno tiene una pequeña máquina pensante en el salpicadero, conectada con el motor y con la batería y equipada con células fotoeléctricas. Se podría entonces fijar el itinerario ideal, eludir coches, detenerse ante los semáforos y escoger la velocidad óptima para el terreno en cuestión. Todos podrían sentarse en el asiento trasero y se acabarían los accidentes automovilísticos. Claro, ese sueño de que las máquinas podrían pensar mejor que nosotros, tomar mejor decisiones que nosotros, hacer las cosas mejor que nosotros, a propósito del comentario que Oscar había dejado ahí en el chat, de los humanos son falibles, tienden al error. Entonces, como que la máquina no comete errores y entonces el no cometer el error va a hacer que la máquina pueda hacer las cosas mucho mejor que los humanos. Claro, la emocionalidad está por descontada porque aquí estamos hablando de una máquina en el sentido literal de la palabra. O sea, nos habla de eso, de células fotoeléctricas, del motor y la batería, y que eso unido a, que esa es la palabra que me parece divertida, una pequeña máquina pensante, que es el mismo lenguaje que seguimos usando en relación a las máquinas hoy en día, ¿no? Que las máquinas piensan, que las inteligencias artificiales piensan. Es muy interesante que es un lenguaje que ya tiene 70 años y difícilmente hemos podido dar un paso más allá de buscar otros referentes diferentes de lo que es el humano para hablar de las máquinas. Como las impresoras que sienten el afán y el miedo, sí. Sí. Entonces, eso me parece muy interesante en el manejo del lenguaje en relación a ese tipo de cosas. Claro, cuando yo leí eso, pues yo obviamente me acordé de los carros del señor Musk, los Tesla, diciendo como, no, pues ya, o sea, si ven, un carro que se maneja solo va a resolver todos los problemas. Bueno, resulta que no. Resulta que comete tantos errores como el humano. Entonces, y claro, el problema es que como es una máquina, pues la noticia es todavía más impactante. Pero por ahí sigue gravitando ese lenguaje en donde hablar de las máquinas y lo que hacen, la única manera es compararlas con acciones humanas. Un grave historial de accidentes, sí, parece ser que todavía les falta. Que esa ¿cómo se llamaría eso? Autonomía, les falta todavía a esa tecnología. David. Sí, también pensé justamente en los carros esos y bueno, algo que conecté, que hablamos la sesión pasada fue como, porque siempre imaginarnos eso como, como si fuera un humano. Y con Junior casi que se logra en un momento porque era simplemente una caja, pero bueno, luego le ponen brazos y diafragma y es como, ok. Ahorita cuando su merced mencionaba lo de las ciencias y eso, me quedé pensando mucho y es otra propuesta que también quiero hacer. Creo que todas las sesiones hago una propuesta y es esta antología latinoamericana que se llama El Tercer Mundo Después del Sol, de ciencia ficción latinoamericana, que realmente me gusta mucho y creo que conecta con lo que estábamos hablando ahorita
Bueno, yo no siento que sea porque se remita a ciencias exactas, sino más bien como a un modelo de desarrollo impuesto. Entonces esa ciencia ficción ha estado un poco encaminada a responder a ese modelo de desarrollo, porque se ha dado en estos países, bueno, Asimov en Estados Unidos y, bueno, ruso, pero pues estuvo en Estados Unidos y creo que responde a eso. Entonces creo que este libro es muy, muy interesante porque el nombre es El tercer mundo después del sol. Es una antología de ciencia ficción latinoamericana. Y Usha, y hay unos cuentos muy, muy interesantes como de, creo que se llaman payenautas, que es como una tribu indígena que termina yendo al espacio. Hay cosas así, apuestas muy, muy interesantes que bueno, que a mí me gustan mucho y que sería interesante que, bueno, que también nos trajéramos a este espacio. Estaba pensando en eso y en otra cosa, pero no me acuerdo. Bueno, si algo levante la mano de nuevo. Muchas gracias, David. Las personas de aquí del club que estuvieron el año pasado recuerdan si nosotros finalmente sí pasamos por ese libro. ¿Leímos algunos cuentos de ese libro en algún momento? No me acuerdo. Me parece que no, ¿o sí? No, 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 no. No, leímos fue el de ciencia ficción asiática, China, Ujú. y, y de y las historias pues asociadas a la Electric Dreams Sí. y Ah, no, claro, no, porque no, sí, es que no fue el año no pasado, nos daba tiempo. pero pudo haber sido hace 2 años. Es que, carajos. Claro, sí pudo haber sido en En 2021. el, pero en el 2021 no leímos uno, fue de ciencia ficción latinoamericana que tenía un compendio de otros cuentos donde estaba el de la doble mujer única. La doble y única mujer, bueno, en Ujú. ese, pero ese se llamaba de Ah, otra listo. manera. Y esa vez también leímos como un cuento, fue cuando tuvimos el encuentro con Barragán, Ujú. que leímos, fue un cuento de él, pero yo no creo que, de hecho, para ese momento habíamos visto que era Seno de Karen, pues Ujú. que lo aludimos y Parásitos Perfectos, es que se llama. Que ahí estaba recién saliendo este libro. Mm, Pero eso es una antología muy reciente. sí. Bien, entonces, sí, ese libro queda ahí apuntado para el club de lectura. Me parece que es una muy buena recopilación que hizo Rodrigo Bastidas de la ciencia ficción que se está escribiendo y publicando recientemente. Su editorial Vestigio sigue haciendo y sigue publicando antologías. Creo que por ahí publicó otra reciente. Entonces, seguramente a ese libro tendremos que no volver porque creí que habíamos vuelto, que lo habíamos leído, pero lo tendremos acá en el club de lectura. Hace un rato Nayarida hablaba de esto, de los computadores del tamaño de un cuarto y que este empezaba a ser como eso que hoy ya vemos que es un portátil, al menos en su idea muy, muy rústica. Pero a mí me parece que o sea, la lectura que yo hago en relación a un aparato y otro, o sea, es decir, la multivac suena a algo muy importante. Junior no. En este caso, Junior parece un juguete con el cual eso podemos tener como un momento gracioso, pero me parece que con Multivac no se puede tener no hay esa relación. Multivac es una cosa seria, es algo de gravedad, es algo que crece desmedidamente, es algo a lo que casi que le tenemos que temer. A Junior no. Entonces creo que todavía me parece que el espíritu de los 50 era la máquina importante es la grande y no la pequeña. Y que la pequeña termina siendo como eso, como, ay, sí, no, tan traviesa, tan pícara. Al punto que, claro, ¿cómo marcaba un teléfono de los años 50? Pues por eso tenían que ponerle tentáculos, porque pues le tocaba sacar un tentáculo y empezar a discar. Si no le ponen tentáculos no puede llamar por teléfono. David.
Sí, es que no me acordé de lo que iba a decir ahorita y era que bueno, que la ciencia busca un poco cumplir con eso que estaba escrito en la ciencia ficción. Entonces recordé mucho que hace unos años se empezaron a sacar muchas cosas de Volver al Futuro, porque precisamente era la fecha en la que Marty llegaba al futuro. Entonces insistieron mucho en sacar esta patineta, en la chaqueta que bueno, que se cerraba, se ajustaba sola. Entonces siento que hay muchos aciertos, pero siento que también la ciencia bebe de ahí y se inspira mucho en eso. Entonces también me parece interesante y me gusta mucho eso. Y de nuevo resalto que Asimov, y es algo que me gusta mucho de él, es que no siempre se va por las ciencias exactas, y al contrario pareciera que se va incluso a veces por las ciencias sociales. Y yo me mantengo en la idea de este cuento de los sueños, que era más un desarrollo del arte que de la ciencia en sí mismo. Vale, gracias, David. Sí, yo creo que mucha de la evolución de la tecnología ha bebido definitivamente de la narrativa. O sea, la narrativa nos ha permitido pensar o al menos imaginar mundos posibles. Y algunas ramas de la ciencia han intentado volverlo una realidad, volverlo una probabilidad o un hecho. Eh, Creo que es muy importante todos estos autores por eso, por las apuestas. Unas serán mucho más descabelladas que otras seguramente, pero como estaban apostando de nuevo, porque me parece que lo que estaban haciendo todos estos autores era crear el género. O sea, le estaban dando cuerpo, le estaban dando vida, le estaban dando límites, fronteras, posibilidades. Estaban experimentando también, o sea, ellos en la literatura estaban haciendo experimentos de decir, ¿y qué pasaría si yo relaciono esto con esto y escribo un cuento o escribo una novela? Claro, y sería para los lectores que tuvieran estos textos toda una sorpresa llegar y decir como no, pero esto que están planteando es muy loco, pero a la vez es muy emocionante, porque es algo que no se veía, o sea, no existía como tal. Entonces, claro, eso genera una expectativa y que el paso del tiempo ha permitido que al mirar retroactivamente todo esto es como, claro, o sea, aquí alguien habrá dicho, oiga, ¿y por qué no intentamos hacer esto real? Y claro, la tecnología ha progresado y avanzado de tal manera que muchas de estas cosas, muchas se han llevado ya a cabo, otras están todavía en ese proceso de elaboración, porque quizás ya tenemos la tecnología, o sea, los aparatos físicos, pero todavía faltan otros elementos, no sé cómo llamarlos, computacionales tal vez, de cálculo, de programación, no sé, de probabilidad, que es lo que todavía no sabemos cómo, cómo ajustar para alcanzar esas ideas que estos autores desarrollaban en estos textos. Entonces eso me parece, eso es emocionante dentro de todo cuando uno regresa a estos cuentos y se da cuenta cómo hace 70 años, eh, muy exactos además, hace 70 años se estaban pensando este tipo de cosas y que 70 años después las empezamos ya a ver como con tan cerca. Marta Janet. Y también allí está el hecho de que no solamente se inspira la ciencia, sino también el cine. Entonces, cuando nosotros miramos, digamos, un corto bien logrado, nos damos cuenta que es como si hubieran tomado un cuento y lo hubieran escenificado punto por punto. Las descripciones, las figuras literarias van pasándose a la cámara. Es muy, muy bonito cómo se da esa transición de una narrativa a otra. Y creo que Asimov, yo no sé, yo pienso mal, pienso que era una cuestión más de
publicidad, ¿no? Entonces se daba más bombo entre más cinematográfico fuera el texto, es decir, como que se pudiera llevar a la cámara sería más chévere, por eso precisamente lo que Nayarit decía, ¿no? ¿Cómo sería la chica? ¿Qué actriz sería la chica? Marianne, ¿cómo sería para que fuera tan espectacular como él la describe allí? Y así cada uno de los elementos. De hecho, yo pensaba en Junior como Arturito, ¿sí? Se parecen, digamos que hay cierta cosa, pues, obviamente Arturito era más pequeñito, pero hay detalles que lo hacen ver como pícaro, ¿no? Que es ese personaje que va como jugándole también malas pasadas a los humanos. Me gusta esa posibilidad también, porque muchas personas dicen, no, es que en el cine sí se ve verdaderamente todo esto, y resulta que eso está inspirado en la literatura. Primero estuvo en la literatura y luego se pasó al cine. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marta Janet. De hecho, muchas veces queda mejor plasmado en la literatura que en el cine. Con todo y la tecnología que el cine tiene, por ejemplo, hoy en día. Yo siento, y de nuevo esta es una visión muy personal, que al menos este relato de Asimov pues está sustentado en todas las estrategias literarias que hasta ese punto existían. Si yo quiero hacerle creer a un lector que esto existe, pues ante todo se lo tengo que mostrar. Y tengo que mostrárselo muy bien. O sea, no como una mera descripción fría y seca, sino una descripción en medio de una situación. Creo que ese es un gran logro de este cuento, que creo que todos pudimos ver cómo suceden las cosas, que pudimos ver ese laboratorio, que pudimos escuchar la voz de esta máquina imitando a la del amigo, diciéndole cosas. Eso es un gran logro escritural de Asimov en este cuento, que podemos cuestionarle un poco cómo trató la historia y todo eso, definitivamente, pero me parece que no es tanto alimentarse de lo visual. El problema es que nosotros ya sí somos muy visuales, demasiado. Y entonces nosotros esperamos, o sea, casi que lo que estamos esperando es, ¿y cuándo va a llegar la adaptación al cine o a una serie de Netflix de este cuento o de estos cuentos? Eso sí lo estamos esperando. Pero digamos que como espíritu de la literatura, me parece que Asimov está desaprovechando todas esas estrategias narrativas para poder construir con claridad esta situación y hacernos sentir pues lo que obviamente ya cada quien, bueno, sí, Fundación, si no han visto Fundación, eso es de Apple, creo que es Apple TV. Bueno, pues para quienes no hemos leído Fundación, pues sí, es una historia ahí un poco troceada, que es difícil a veces de seguirle el ritmo. Y bueno, sí, no es un gran logro. No es un gran logro audiovisual. Entonces, de nuevo, me parece que la literatura muchas veces, comparada a sus adaptaciones cinematográficas, queda muy bien parada, porque nos brinda muchas más sensaciones y podemos en nuestras mentes elaborar mucho más de lo que una película nos puede llegar a mostrar. Y creo que estos cuentos, incluido el primero, que tuvo tantos detractores, pero pues imaginarse a este diablo y este cuarto de bronce y todo esto, o sea, es decir, yo creo que todos logramos hacernos la imagen de ese cuarto de bronce con paredes perfectas, que no se le veían junturas y que había alguien metido ahí. A veces de pronto ponerlo en un medio audiovisual hoy en día no resulta adecuado, no tiene el impacto que tendría o que tiene el relato. Entonces, me parece, insisto, en que, claro, desde nuestra perspectiva del presente, el referente inmediato es toda esa
todo ese mundo audiovisual pues, en el que hemos estado inmersos 30, 40 años continuos, y que uno diría como, claro, él puede alimentarse de eso. Yo creo que siempre para mí es al revés. Este señor estaba poniendo a hervir su mente, y que luego es esa narrativa audiovisual la que dice, oiga, ahí hay cosas muy buenas que podríamos trasladar a, a la pantalla, y que efectivamente el cine se ha alimentado de todos estos señores. En el momento en que pasamos por Philip K. Dick, ahí nos dimos cuenta cómo fue la cosa. A ese pobre señor le han hecho películas y series a mansalva, unas buenas, otras regulares y otras malas, pero el señor, o sea, el cine es ávido de coger a ese pobre señor y despedazarlo porque, claro, el tipo tenía una manera muy particular de narrar sus historias. Estas, por ejemplo, las de Asimov son un poco más complejas por lo que hemos señalado el día de hoy. Esta historia se debate entre ciencia ficción y fantástico y medio paranormal, entonces hacer una adaptación muy fiel a este cuento, pues uno va a ver esa película y uno hasta se aburre, uno dice, pero ¿qué estoy viendo? O sea, no es claro para mí cuál es el género, o sea, ¿esto sí es ciencia ficción o esto parece más El Conjuro? Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil. Oscar. Sí, solo un comentario con Philip K. Dick, que para bien o para mal, sí, era un tipo súper, además, prolífico y tiene no sé cuántos, pero tiene cientos de relatos, unos más confusos que otros, de hecho. Y creo que las adaptaciones al cine, caso en donde te guste o no te guste la película, como adaptación, la película en sí ha funcionado. Vea el caso de Blade Runner, el caso de las dos de Total Recall, Los Agentes del Destino. Cuando vas y lees el relato, uno, así como que, ¿de qué está hablando este? O sea, es algunas veces hasta incoherente, y hay una gran genialidad allí, ¿no? Hay una gran genialidad porque además él lo ve del tema ya no solamente de la ciencia ficción, de la parte científica realmente, sino el tema de la mente, el tema del desdoblamiento de personalidad, mente, y cómo el ser humano termina manipulándola, la mente me refiero, de los genes, inclusive, hay mutaciones, todo, en buena parte de su relato hay mutantes, y que la habilidad, que tienen habilidades, ¿no? Predecesora tal vez de todo el tema de los cómics, Hombre X, o tal vez de ahí sacaron inspiración. Entonces, yo creo que el ejemplo de Philip Dick es uno de los poquitos adaptaciones fieles al libro, funcionaron muy bien como película, igual que en el caso de Robert Pattinson, que tiene también una producción grandísima de ficción y digamos que ciencia ficción light, como Soy Leyenda, por ejemplo. Pero cuando uno lee el relato, uno queda así un poquito como que, bueno, sí, fue muy original en la época, pero hoy día, ¿cómo hace? Y resulta que las adaptaciones al cine han sido fantásticas y los relatos no han sido muy conocidos, ¿no? Aunque son autores de culto, ¿no? Pero ahí el tema también del escritor y su estilo, ¿no? Nuevamente comercial como Stephen King, que lo que hace al mismo año ya tiene firmado el contrato para que le hagan la película. Independientemente, a veces inclusive antes de que escriba el libro ya tiene firmado el contrato, y tiene a estos señores que a lo largo de los años se ha ido revalorizando su trabajo, y para bien o para mal, en algunos casos muy para mal, como en caso de Fundación y
y otras adaptaciones han sido llevadas al cine porque hay un potencial gigantesco en ellas, ¿no? Más allá de si el estilo literario era profundo, era adornado, era complejo, o sea, la idea central de lo que ellos nos quieren contar es lo innovador, y ahí su verdadero valor. Muchas gracias, Oscar. Sí, nosotros hace 2 años, ya no me acuerdo ni siquiera hace cuánto, hicimos una cosa muy loca que fue leer varios cuentos solo cuentos de Philip K. Dick y vimos sus respectivas adaptaciones al cine. Y la cosa era muy loca, había cuentos muy locos con adaptaciones todavía más locas, habían unas adaptaciones mucho más claras. Eh, Creo que las adaptaciones de sus novelas son las más libres porque me parece que cuando uno lee Sueñan los androides y ve Blade Runner, como que sí, uno puede hacer puntos de contacto, pero creo que la novela iba por un lado bien diferente de lo que termina planteando, ¿quién fue ese? Ridley Scott, ¿no? Sí. En esa película. Y estaba pensando, por ejemplo, en otra, bueno, en dos que me parece que también podríamos en algún momento traerlas aquí al club de lectura, que fue Scanner Darkly, que eso es también de Philip K. Dick, que la película me parece una cosa loquísima, eh, que eso es novela de él, y como en algún momento pues ya pasamos por Bradbury y sus crónicas marcianas, pues tendremos que pasar por Fahrenheit 451 y ver sobre todo la adaptación al cine, ¿no? La de... ¿Eso es Truffaut? La adaptación cinematográfica de Fahrenheit. ¿Alguien que me recuerde? Es que yo sé que hay dos. Hay una nueva, reciente, No. no la he visto, pero Michael B. Jordan, rico. Y una vieja, yo vi la vieja. Yo vi la vieja y la vi hace ya varios años. Y de hecho estaba pensando precisamente en esa adaptación, en Fahrenheit, que eh, también creo que la novela era en sí misma mucho más cinematográfica que Fundación. Es que a mí me parece que este cuento, respecto de los que hemos leído antes, este cuento es el único que yo lo veo en cine. Todos los demás me parece jodidísimo porque lo que importa, lo que trasciende o el eje de la historia está en las mentes. ¿Sí? Aquí sería mucho más práctico mostrarlo. Es que incluso me parece que de alguna manera la pretensión habría sido un actor así un poco sonso, una mezcla entre Woody Allen y no sé, Sheldon Cooper, o sea, que era una mezcla entre esos dos para mostrar el idiota, pero uno nunca se habría imaginado, por ejemplo, el tema de que solo porque le grita al otro que por qué no le propone que se casen, es que llega la propuesta, ¿sí? Mientras que eso, o sea, digamos que eso cinematográficamente se podría hacer, pero esto de imaginarse el demonio y hablar de la cuarta dimensión, es que si hasta, o sea, nos gastamos una buena parte de la película de Volver al Futuro tratando de entender lo de la cuarta dimensión. O sea, eso es una cosa. Y además, Emmett Brown tiene que usar un tablero y tiza, porque no lo podemos, o sea, no lo podemos comprender. Ahora los cuentos, las historias que se integran, toda la saga de la Fundación, son historias que requieren meterse muy de lleno en el cerebro de los personajes, al punto que están narrados desde esas perspectivas, y tú empiezas a leer y te muestra un poco ese enfoque. Yo ni siquiera quise ver la serie por cuestiones emocionales, pero dije, no me voy a arruinar, pero pasa mucho.
El cuento pasado donde hablábamos pues de todo el asunto el intento de sabotaje de Multivac, eso no tiene sentido cinematográficamente hablando y se habría llegado a la versión del Total Recall 2, la que es con Colin Farrell, que no es tan creíble y además porque, porque ambas están basadas en un cuento que nada que ver, porque nos acordaremos por usted perfectamente, es muy diferente a lo que termina siendo la película, las películas ambas. De hecho, tengo entendido que la segunda es como intenta hacer un homenaje a la primera, pero paila. Entonces hay como muchos elementos que están detrás y que si quien hace ese traslado de una idea a otra no entiende lo que hay detrás, no entiende la psicología, no lo puede llevar. Porque yo siento que digamos que ese relato que ahora está muy asociado como con los superhéroes, ¿no? Donde la tecnología termina siendo un deus ex máquina de cualquier cosa sale cualquier cosa. No sé si han visto la saga de los Avengers, pero de Avengers, perdón, que terminan como, no, sí, vamos a hacer porque todo es cuántico y entonces como todo es cuántico puedo pasar de un mundo a otro y ya lo explico todo y no explico ni mierda porque nadie sabe qué es lo cuántico. En la literatura ni siquiera tienen que explicártelo porque de alguna manera al poder estar en las mentes de los personajes entiendes la cadena lógica que los lleva a actuar como actúan. Entonces, la forma en que el chico la vez pasada termina llegando al centro donde está el cerebro de Multivac, la forma en que se termina resolviendo el problema del diablo. ¿Cuál era el otro cuento que leímos que era también, espera, el de los sueños? El de los sueños, o sea, son cosas completamente que aunque le mencionen a uno que el aparato tal, que la imaginación tal, en el fondo entrañan una filosofía y una psicología y una lógica que está en el cerebro que no se puede dibujar, se puede sugerir, pero hasta ahí. Y tal vez yo creo que por eso fue tan honesto que en Electrical Dreams, en Electric Dreams, perdón, al comienzo de cada cuento hubiese ese relato escrito por el director del episodio diciendo, yo me inspiré, yo me inspiré y hago una cosa que nada tiene que ver, como pasa con Sueñan los androides y Blade Runner. Yo me inspiré, no abordo lo que es esencial, o sea, por ejemplo, Blade Runner no aborda lo que es esencial en Sueñan los androides en relación con este personaje que tiene como una especie de religión y que está todo el tiempo hablando. Eso no está ahí. No aparece, no se desarrolla y en el libro es un punto vital para la historia. Entonces, me parece que a veces, precisamente por esa percepción de que la ciencia ficción y la fantasía terminan siendo como hermanitas y que todo lo pueden solucionar con varitas mágicas y hadas madrinas, se les olvida que detrás lo que hay es un trasfondo psicológico que impacta muchísimo. O sea, por ejemplo, en este caso, tenemos un mecánico, ¿sí? Un matemático, que pueden desarrollar una máquina que a sí misma desarrolla la capacidad de mejorarse, ¿no? Al punto que se agencia sus propias manos, un diafragma, se pone voz. Y a la par tenemos dos tipos que nos entienden bien dialogando y uno que es tan tarado que ni siquiera es capaz de hablar de forma clara con la mujer con la que sale. Porque además dice que no es su novia, pero se termina casando con la nena.
y además uno no entiende por qué si no es la novia están saliendo, o sea, y ella lo acompaña y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo es posible que un sujeto con esas características y esas inhabilidades haya llegado a la matemática para desarrollar lo otro? ¿Sí? Es un golpe de suerte, ¿sí? Pero ¿cómo tú lo expresas? ¿Cómo tú llevas eso a la imagen? Es muy difícil, pero si tú lo lees, te pasa. O sea, pues que te digas, no, no me lo creo, no, no lo compro, pero no te resulta tan difícil verlo. Y siento que una de las cosas que más me ha gustado de volver a leer estas historias es el hecho de darme cuenta de que el man no necesitaba tantas páginas para darte un espacio, una personalidad. O sea, hay libros que se tardan capítulos completos solo describiendo por qué alguien es como es. Y siento que tiene también como un punto conector con otro género que también ha sido menospreciado, que son los cuentos de misterio, de suspenso, tirando hacia novela negra y policíaca, como esa clase de relatos de persecuciones y eso que hacen también un poco ese juego de ir hacia a presentar personalidades completas con poquito, porque el eje no está ahí, pero es esencial que el personaje tenga esa característica. Gracias, Naire. David. Que recordé, estaba diciendo que recordé que en un espacio con Diego también se había dado la discusión, bueno, también no, pero se había dado la discusión de si para escribir ciencia ficción era necesario saber realmente de ciencia. Y yo me paro y digo que no es necesario. Y difiere un poco de lo que dice Nayarit, porque siento que en el cine también hay, pasa que sencillamente no le explican a uno cómo ocurren las cosas y uno termina creyéndoselas. Entonces, y creo que a veces es incluso cansón, o a mí no me gusta cuando intentan como convencerme a través de la ciencia y veas que esto es así, y entonces está el típico salón de universidad en Estados Unidos que es como una concha, y ahí está el man en un tablero explicando, y a veces eso resulta muy, muy cansón y es fastidioso. Entonces yo creo que va más relacionado en la forma de contar y cómo se hace, y creo que Asimov la logra muchas veces. De hecho, en la fundación, él, pues, en el primer libro, él no explica qué pasa con la psicohistoria y cómo es que se llega a eso. Simplemente dice como es una ciencia que logró predecir cómo actúan las masas. Entonces ahí sí difiere un poco de lo que estamos, bueno, de la posición de Nayarit. Vale, muchas gracias, David. Pues de Fundación Asimov escribió hacia la fundación y prohibió la fundación para compensar eso. Vale. Bien. Damas y caballeros, nuestro próximo cuento para dentro de 8 días es ¿qué es esa cosa llamada amor? Damas y caballeros, como siempre, un placer estar por acá con ustedes compartiendo un poco de esas charlas, impresiones y reflexiones alrededor de la ciencia ficción y en particular de los textos de Asimov que hemos revisado. Descansen, pásenla bueno, nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Mucho juicio. Muchas gracias. Gracias.